Buenas tardes a todos. Hoy otra vez nos vemos aquí para iniciar el segundo ciclo de conferencias sobre nuestro río Tajo, iniciado por el grupo de profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha que formaron este equipo de investigadores que ya a lo largo del ejercicio pasado nos fueron ilustrando con una visión muy interesante de cómo se puede enfocar este problema y cómo se puede demostrar de manera eficiente lo que el Tajo está sufriendo y lo que supone para él tanto la contaminación como el trasvase de cabecera. Para este ejercicio están programadas 6 conferencias, de las cuales la primera se va a impartir hoy, en donde se van a abarcar distintos aspectos también que enriquecerán el conocimiento de todos aquellos que podamos acudir a las mismas sobre visión del Tajo en conjunto, visión del agua, visión de la depuración, de la contaminación y de todos aquellos aspectos que han sido investigados por los distintos profesores que en estas conferencias nos van a exponer su manera, su punto de vista y sus trabajos. Bienvenidos, por lo tanto, a la sede de la Real Fundación. Para nosotros es una satisfacción colaborar con vosotros, dado que el patrimonio material de Toledo es evidente que no solo está compuesto por la historia y por sus monumentos, sino que Toledo no tendría razón de ser si no nos diéramos cuenta de que su propio nacimiento está basado en que aquí había un río que se llamaba Tajo y se sigue llamando tal, aunque lo que pase por aquí sean las aguas depuradas de las depuradoras de Madrid. En fin, confiemos en que alguna vez, otra vez, sea merecedor de su nombre y las aguas que vuelvan a pasar por aquí sean las que provengan de cabecera. Por mi parte, nada más, bienvenidos y tienes la palabra para presentar nuestro conferencia. Muchas gracias, Juan Ignacio. Antes de nada, quería dar las gracias a Juan Ignacio y a la Real Fundación de Toledo por volvernos a acoger aquí un año más entero, después de la bonita experiencia que yo creo tuvimos el año pasado. Antes de presentaros al conferenciante de hoy, quería comentaros dos noticias que hemos tenido esta semana, 2 noticias muy buenas que seguramente casi todos conoceréis para el río Tajo. Una, que el grupo de la plataforma de Talavera en defensa del Tajo ha podido ser escuchado ante la Unión Europea en una petición que les han admitido y que esperemos que tenga algún tipo de consecuencias en cuanto a esa gestión del río que de forma tan lamentable creemos que se está llevando a cabo. Y por otro lado también fue interpuesta una queja ante la defensora del pueblo en octubre del 2013 creo que fue, y finalmente pues se ha conseguido que contestaran y que contestaran de forma favorable. Ha emitido un informe que podéis consultar en el que, bueno, pues por lo menos habla casi de inconstitucionalidad incluso del memorándum, de la ley de entendimiento que fue como enmienda en la ley de impacto ambiental en el año pasado. Entonces, bueno, creemos que son 2 noticias muy buenas porque al menos están dando ciertos pasos para que la gestión del río se enfoque desde otro punto de vista un poco más sostenible. Y sin más, os paso a presentar al conferenciante de hoy. Tenemos el honor de compartir la mesa con el profesor José María Bodoque del Pozo. Es doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Hidrología y máster en Ingeniería Geológica, y desde el 2006 es profesor de la UCLM, de la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Facultad de Ambientales y Bioquímica. Ha sido el coordinador del grupo del Tajo en un proyecto europeo, en un proyecto SUDOE de la región del sudoeste de Europa, el proyecto Atenagua, que ha contado con la investigación en 4 ríos, en el Tajo, en el Ebro, en el Bidasoa y en la Garonne, un río de Francia, a su paso por Toulouse. Y bueno, pues han intentado caracterizar aquellas regiones en las que el río presenta conexión hidráulica con el acuífero aluvial. Nos va a contar hoy los resultados de dicha investigación, en la que han participado otros compañeros del grupo de investigación como José Luis Yela, y nada, sin más, pues pasamos a darte la palabra para que nos cuentes tu investigación. Muchas gracias, Beatriz. En primer lugar, quería dar las gracias a la Real Fundación por permitirme impartir esta ponencia en esta sala. Y también quiero dar las gracias a Beatriz como promotora de este ciclo de conferencias. Bueno, se ha mencionado a José Luis Yela, que ha tenido un peso fundamental en este proyecto, pero yo no quisiera olvidarme de Jacinto Alonso Azcárate, que ha sido el responsable de caracterizar los metales pesados, y especialmente
de Julián Ladera Díaz Cherón, un ingeniero forestal que tuvimos contratado en el proyecto y que ha sido clave para que este proyecto, en lo que a su ejecución en el Tajo se refiere, pues haya podido llevarse a cabo con éxito. Esta es la estructura esquemática de lo que os quiero contar hoy. Básicamente son 6 bloques. En primer lugar, os voy a explicar en qué ha consistido el proyecto Atenagua, qué socios han participado, cuáles han sido las zonas de estudio, cuál ha sido el objetivo fundamental que hemos perseguido con el proyecto. Seguidamente voy a pasar a describir el área de estudio, pues informaros acerca de su localización, sus características principales, especialmente en lo que a los usos del suelo se refiere, en lo que a las prácticas de tipo agrícola fundamentales se refiere, y contaros un poco algo que la mayoría ya sabéis, y es lo altamente regulada que está la cuenca del Tajo y las implicaciones que esto tiene, especialmente es en lo que a la dinámica fluvial del río se refiere. Luego voy a pasar a contaros cuál ha sido el plan de muestreos, qué factores han caracterizado. Ha sido, durante los 2 años de proyecto, pues se han caracterizado parámetros físico-químicos, iones mayoritarios, metales pesados, plaguicidas, presencia de fármacos, presencia en el río y en el acuífero de metabolitos derivados de drogas como la cocaína. Es decir, ha sido una prospección muy completa para el escaso tiempo del que hemos dispuesto. A esto hay que añadir caracterización de microinvertebrados en el medio hiporreico, en el acuífero aluvial, caracterización funcional de las bacterias en el medio aluvial, en fin, que ha sido una prospección muy importante, muy completa para, insisto, el escaso tiempo del que hemos dispuesto, que han sido 2 años. Y luego voy a finalizar con una comparativa entre las zonas de estudio, es decir, cuáles son las diferencias fundamentales existentes entre el río Tajo y el resto de ríos que hemos estudiado, que, como contaré luego, no es tanto la carga de contaminantes que presenta el río, que en comparación con el Ebro pues es muy similar, incluso con el Garona, sino que tiene bastante más que ver con las diferencias en lo que a la dinámica fluvial se refiere. Hay ríos que presentan ríos vivos, que presentan dinámica fluvial. Esto es evidente en el río Bidasoa, en el río Ebro, también en el río Garona. Desde ese punto de vista, el río Tajo, al menos en el tramo que hemos estudiado, pues es un río plano, como de manera muy brillante dijo el compañero Iñaki Antigüedad de la Universidad del País Vasco, un río con encefalograma plano, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo del proyecto Atenagua? Pues el objetivo fundamental del proyecto Atenagua ha sido desarrollar un método capaz de predecir los mejores emplazamientos para la explotación de las aguas subterráneas en las zonas de ribera del territorio sur. Se trata, por tanto, de poder aprovechar la capacidad de depuración de los medios porosos de las zonas de ribera. Ahora explicaré más en detalle qué quiero decir con todo esto. ¿Qué instituciones han estado implicadas? Pues el CNRS francés, que es el equivalente al CSIC español, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Por parte de España, la Universidad del País Vasco, el CSIC, y dentro del CSIC en concreto el Instituto Pirineico de Ecología, por supuesto la Universidad de Castilla-La Mancha, y el Instituto Superior Técnico de Lisboa, ¿vale? Para los que no lo sepáis, ¿qué es el territorio SUDOE? El territorio SUDOE, hay un programa Interreg de desarrollo regional en el que se busca que a partir de la investigación pues favorecer o desarrollar herramientas aplicadas que favorezcan el desarrollo económico de la región SUDOE. ¿Y qué es la región SUDOE? La región SUDOE es la región del sudoeste europeo, que engloba al tercio sur de Francia, a la totalidad de España y Portugal, y de manera marginal a Reino Unido, en tanto en cuanto Gibraltar
forma parte del Reino Unido. Vale, cuando yo me refería en el objetivo, que el objetivo fundamental es buscar los mejores emplazamientos de explotación de agua en el medio ripario, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Cuál es el principal problema de gestión del recurso hídrico en el tramo medio, los tramos medios de los ríos? Pues es fundamentalmente la contaminación. Y esta contaminación tiene dos orígenes. Una, la agrícola. Todos los ríos que hemos estudiado en su tramo medio presentan una actividad agrícola muy importante, la cual lleva asociada una contaminación difusa, consecuencia de la aplicación de abonos químicos, ¿vale? Lo cual implica que la carga de nitratos sea muchas veces importante. Se aplican igualmente plaguicidas, herbicidas, fungicidas, etc. Es decir, hay una contaminación difusa en el medio agrícola importante que hace que el agua subterránea no pueda ser utilizada, o que presente una calidad muy baja y que por tanto no pueda ser utilizada como agua potable directamente. Y luego, a su vez, los ríos en estos tramos medios pues presentan también una carga contaminante importante, fundamentalmente asociada a un origen puntual, es decir, los efluentes que se derivan de las depuradoras, los efluentes asociados a actividades de tipo industrial, que hacen que los ríos y los tramos medios presenten también una contaminación que puede ser importante. ¿Qué ocurre en el medio aluvial? ¿Qué ocurre en la zona de ribera? Lo que conocemos popularmente como vega, bosque de ribera, es decir, la franja de terreno anexa al río. Lo que ocurre en el medio de ribera es que, como veis en este diagrama de aquí, se da una serie de procesos que atenúan la contaminación. Esto está perfectamente demostrado con los nitratos. Hay procesos de dilución, de absorción de las raíces, de denitrificación, que hacen que en esta zona la concentración de nitratos se reduzca de manera importante, incluso drásticamente. Y pensamos también que esto que ocurre con los nitratos, pues también puede ocurrir, por ejemplo, con los plaguicidas, ¿vale? Ahora bien, para que este mecanismo de autodepuración actúe, sea eficiente, tiene que haber un activador. ¿Y ese activador cuál es? Pues las crecidas de los ríos. Los ríos, cuando están en un ciclo de crecidas y desbordan e inundan esta zona de ribera, aportan carbono, arrastran a su vez el carbono asociado a la hojarasca y demás, y este carbono es el que actúa como activador de los procesos que van a permitir que, por ejemplo, pues se den fenómenos de denitrificación o de disminución drástica de la presencia de nitratos, ¿vale? Por tanto, lo que se pretendía con este proyecto es, en este ámbito, buscar en qué zonas estos procesos de atenuación son más eficientes y que, por tanto, pudieran ser zonas donde se pudiera extraer agua de buena calidad, si no de calidad óptima, sí con una calidad lo suficientemente buena como para que pues los procesos de depuración fueran o sean los menos costosos posibles, ¿no? Sitios de estudio, pues se ha estudiado, como decía antes Beatriz y yo en la introducción, el río Garona en Francia, el río Bidasoa y los ríos Ebro y río Tajo en España. De manera que hemos estudiado tres grandes ríos, ¿vale?, con una dinámica hidrológica diferente, ¿vale? Tres grandes ríos como son el Tajo, el Ebro y el Garona, con áreas drenantes similares, ¿vale? Luego el río Bidasoa, que es un río pequeño en cuanto a cuenca drenante. ¿Qué más diferencias presentan estos ríos? Pues el río Bidasoa presenta una cuenca drenante poco alterada, por tanto es un río con aguas muy limpias, mientras que los ríos Tajo, Ebro y Garona pues presentan características similares en cuanto a impacto de la agricultura y otros impactos asociados a contaminación de tipo puntual, como por ejemplo derivado de la industria. Bueno,
¿Qué metodología hemos aplicado? El proyecto se dividió en grupos de tareas, ¿vale? Que nosotros hemos definido como GTs. GTs es el acrónimo de grupo de tareas. Entonces, hemos tenido dos grupos de tareas muy importantes, con carga de trabajo muy alta y también con una dedicación de recursos, tanto en términos de tiempo como económicos importantes, que ha sido la GT2 y la GT3. En la GT2 se ha caracterizado la contaminación. Para ello, pues, se han analizado los parámetros físico-químicos fundamentales, pues el pH, la conductividad, el oxígeno disuelto, el potencial redox. Se han analizado iones mayoritarios, nitratos, fosfatos, nitritos, etcétera. Y luego, junto con eso, pues se han analizado metales, prácticamente todos los incluidos en la tabla periódica. Se han analizado un conjunto de plaguicidas, de fármacos, de metabolitos de drogas, pero previamente a esto se hizo un screening en el que en todos los ríos se analizaron más de 3.000 moléculas al objeto de determinar cuáles eran los compuestos que predominaban en las zonas de estudios, de manera que a partir de ese screening de 3.000 moléculas nosotros optamos por quedarnos con del orden de 15-20 compuestos, que son los que mayoritariamente aparecían en los ríos que hemos estudiado. ¿Vale? Luego se ha caracterizado aspectos de la biodiversidad y de la capacidad funcional y ecotoxicológica del medio. Pues aquí se ha caracterizado la presencia de microinvertebrados en el medio hiporreico, se ha analizado la denitrificación potencial, se ha analizado la diversidad bacteriana, ¿vale? Y todos estos datos se han integrado en un modelo hidrogeológico muy complejo, en el que nos ha permitido integrar distintos escenarios pues para simular cómo se comportaría el río en determinadas circunstancias. Por ejemplo, qué pasaría con el Tajo si incrementamos el caudal. Mejoraría la capacidad de autodepuración, seguiría tal cual, ¿vale? Y luego, por último, un grupo de tareas, el grupo de tareas GT5, que es lo que hemos llamado prototipo, que es como una especie de protocolo en el cual hemos definido pues qué indicadores habría que utilizar para determinar dentro de este ámbito ripario cuáles son las zonas donde la capacidad de atenuación de la contaminación es mayor y, por tanto, las zonas donde la calidad del agua sería mayor, ¿no? Bueno, ¿cuál ha sido la zona de estudio? Nosotros hemos estudiado un arco de meandro que se encuentra próximo a la Puebla de Montalbán, aguas abajo de la presa de Castrejón. Al norte tenemos el canal de riego de Castrejón, que parte de la presa de Castrejón y que acaba desembocando nuevamente en el Tajo 25 kilómetros aguas abajo de la presa de Castrejón. De manera que, si quisiera precisar esto, las conclusiones y los datos que voy a aportar son representativos para este tramo de 25 kilómetros. ¿En qué medida podemos extrapolar estos datos al resto del río? Pues yo diría que en lo que a la dinámica fluvial se refiere, claramente. En lo que a la carga de contaminantes se refiere, no tanto. ¿Por qué? Porque muy probablemente cuanto más próximos estemos a Madrid, mayor será la carga de contaminantes y, lógicamente, cuanto más nos alejemos de Madrid, menor será esa carga de contaminantes, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, lo que hemos concluido sí es extrapolable en cuanto a la dinámica fluvial del Tajo, no tanto en cuanto a la carga de contaminantes que hemos medido en esta zona, ¿no? Entonces, fijaros solo que aquí, bueno, pues es para los que no conozcan la cuenca del Tajo, pues ya nos da una idea de que estamos en un sistema altamente regulado. Tenemos una presa
aguas arriba de este arco de meandro, tenemos un canal de irrigación, pero es que en el conjunto de la cuenca del Tajo tenemos 200 presas, de esas 260 son grandes presas, tenemos el trasvase Tajo Segura, que transfiere o deriva agua de la cuenca del Tajo a la cuenca del Segura en un volumen que en valores medios se mueve del orden de 350-400 hectómetros cúbicos año. Es decir, es una cuenca altamente regulada. Yo me atrevería a decir que si no es la cuenca más regulada de Europa, pues por ahí andará, y por tanto pues estaríamos hablando de una de las cuencas más reguladas del mundo, claramente. ¿Y esto qué implicaciones tiene en cuanto a la dinámica fluvial del río? Pues esto que veis aquí. Estas fotos no corresponden a la zona de la Puebla de Montalbán, corresponden a aguas abajo de Aranjuez, en la confluencia del río Algodor con el río Tajo. Entonces, lo que os estoy mostrando aquí es en la foto de abajo, corresponde al año 46, más o menos justo antes de que Franco empezara con su plan de inauguración de presas, etcétera. Y lo que tenemos en la foto de arriba en color corresponde a 2006. Bueno, pues es algo que se parece o que es muy similar a la situación actual del Tajo. ¿Qué tenemos abajo? Pues tenemos un río muy vivo, con una dinámica fluvial muy importante. Fijaros aquí, en los arcos de meandro, tenemos barras de meandro, barras de sedimentos dejadas por el río, tenemos canales secundarios, tenemos acortamientos de los arcos de meandro, tenemos estrangulamientos de arcos de meandro, es decir, un sistema fluvial muy dinámico. ¿Qué tenemos arriba? Pues una tubería abierta, ¿no? ¿Vale? Pues tenemos el río y lo que tenemos es zonas que antes no se podían cultivar, pues que ahora se pueden cultivar perfectamente. Pues, ¿por qué? Pues porque el río ya no tiene dinámica, ya no tiene crecidas, ya no inunda, ¿no? Bueno, esta foto de aquí es una vista en planta del arco de meandro que hemos estudiado. Fijaros que no hay bosque de ribera, en todo caso habría que hablar de bosque de hilera. Tenemos un hilo de árboles en el banco de orilla del río, y tenemos un arco de meandro que está intensamente utilizado por la actividad agrícola. Lo que marco aquí en azul es la zona que se inundaba con recurrencia ordinaria, es decir, cada 2 o 3 años, y lo que marco en azul más oscuro es un canal secundario por el cual circulaba agua cuando el río desbordaba. Vale, tenemos por tanto pues como os decía, un arco de meandro, y esto es extensible a todo el tramo medio del Tajo, donde lo que tenemos es una actividad agrícola intensa, donde se cultiva maíz, donde se cultiva cebada, y donde todos estos cultivos se riegan utilizando distintos mecanismos, la mayoría de ellos altamente ineficientes. ¿De dónde viene este agua? Pues viene del canal de riego del Castrejón, ¿no? Entonces tenemos zonas donde se utiliza riego por aspersión, por ejemplo aquí, donde se cultiva maíz, donde se sigue regando por inundación, por ejemplo en estas zonas de aquí, donde indican las flechas. Bueno, aquí hay una rata, esto se refiere a maíz, ¿vale? Estos son zonas de cultivo de maíz, aquí tenemos cultivo de cebada. Hay zonas, por ejemplo, como esta y esta, donde se riega por goteo, ¿vale? En definitiva, pues estamos hablando de una zona con una actividad agrícola intensa y donde se utiliza y donde se riega o donde se utiliza agua del canal del Castrejón. Tened en cuenta que aquí la precipitación es baja, típica de climas semiáridos, estamos hablando del orden de 350 milímetros año, entonces esta no es una zona donde se pueda dar maíz, ¿no?
Es una zona donde hay también actividad ganadera, de manera no muy importante, pues hay una explotación de ganado ovino, aquí tenemos una explotación de ganado bovino, y lo que sí hay es muchas explotaciones de ganado porcino, no en la zona que hemos estudiado, pero sí en las proximidades. Eso da lugar a una producción de purines muy alta, que de alguna manera hay que darle uso, ¿no? Entonces, buena parte de estos purines lo que se hacen es aplicar o se aplican en estas parcelas como fertilizante, ¿no? Eso pues puede dar a problemas de contaminación en nitratos, nitritos, en ciertos metales pesados como el cobre y el zinc. Bien, ¿en qué consistieron los trabajos de campo? Lo que hicimos fue disponer 10 pezómetros. ¿Qué son los pezómetros? Son perforaciones que se hacen en el terreno, en este caso de 10-12 metros de profundidad, en las cuales se introduce un tubo de PVC ranurado, ¿vale?, a favor del cual pues se puede pasar el agua, ¿no? Entonces, dispusimos 10 pezómetros homogéneamente distribuidos en el arco de meandro, que son los que nos han permitido muestrear pues el agua contenida en el acuífero aluvial. Y luego dispusimos también varios dispositivos que se llaman divers, que nos permiten medir de manera continua cómo varía el calado de la lámina de agua en el río, cómo varía el nivel piezómetro, y que registran también de manera continua la temperatura, el oxígeno disuelto, la conductividad eléctrica. El plan de muestreo. El plan de muestreo se desarrolló entre abril de 2013 y junio de 2014. Bueno, y abril de 2014. Entonces, el plan de muestreo consistió en 12 campañas mensuales en las que se midieron la carga hidráulica, es decir, cuál es el nivel freático del acuífero y cuál es el nivel en el río, los parámetros físico-químicos, iones mayoritarios, pesticidas, fármacos, drogas de abuso como la cocaína, y luego con periodicidad trimestral se midieron metales pesados y determinadas cuestiones que tienen que ver con la caracterización biológica hecha en el medio, pues la presencia de diatomeas, la presencia de invertebrados en el medio saturado, la actividad bacteriana, la denitrificación potencial. Bueno, esto es una reconstrucción del acuífero aluvial. Por decirlo de manera pedagógica, un acuífero es como una especie de esponja geológica que almacena y transmite agua, ¿vale? Entonces, este acuífero está conectado con el río, o el río está conectado con el acuífero. Lo normal es que esta conexión sea cíclica. Haya momentos donde el río, en periodo de crecida, aporte agua al acuífero, y otros momentos, en periodo de estiaje, donde el acuífero aporte agua al río. Bueno. Bien, esta es una reconstrucción piezométrica del acuífero aluvial. Bueno, lo fundamental aquí es que en todos los meses el acuífero aporta agua al río. ¿Esto qué significa? Que el nivel del río siempre está por debajo del nivel del acuífero, ¿vale? El acuífero es perdedor y el río en ningún momento aporta agua al acuífero. Esto que veis aquí es la carga hidráulica del Tajo, donde dispusimos el diver. La carga hidráulica es algo así como la cota con respecto al nivel del mar, ¿de acuerdo? Entonces,
Cuando hagamos la comparativa ya veréis la diferencia entre el resto de ríos y el Tajo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues que a lo largo de todo el periodo de muestreo prácticamente lo que tenemos es un nivel que es absolutamente estático. Tenemos una variación que en algunos meses es de escasos 10 centímetros, en varios meses la variación es centimétrica y únicamente hay un pico que escasamente llega a medio metro, ¿vale? Donde no sé muy bien por qué, pues alguien por error o de manera voluntaria pues derivó agua de la presa al río. Esto no es significativo, olvidaros de este pico. La situación del Tajo es esta, ¿vale? Un nivel absolutamente estático que no corresponde con un funcionamiento normal de un río, de lo que entendemos por un río. Bueno, no me voy a detener en cuestiones estadísticas. Esto es una herramienta estadística que se llama ACP. Tened en cuenta que nosotros hemos medido pues, del orden de 60-70 factores. Lo que hacemos con este test estadístico es agrupar variables de manera que todo este mare magnum de factores que hemos estudiado pues sean fácilmente interpretables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza al río? Pues lo que caracteriza al río Tajo en esta zona es que presenta una conductividad alta debido a la presencia de sales, pues como sulfatos. Esto tiene un origen natural. El río Tajo drena yesos, drena una serie de materiales con una carga sulfatada importante y de ahí que la conductividad sea alta. Otro componente importante es el carbono orgánico disuelto. Y luego lo que tenemos también es que buena parte de la variabilidad de los datos se explican por la presencia de nitratos, de nitritos, de amonio, es decir, por algo que ya sabíamos, por el impacto que tiene la agricultura en el medio, ¿no? Vale, en cuanto a los parámetros físico-químicos, bueno, me voy a centrar solo en algunos. En cuanto a los nitratos, pues lo que dicta la normativa es que el valor paramétrico, concentración máxima admisible para los nitratos, es de 50 partes por millón. Lo que tenemos en el área de estudio, en este ámbito, es que la carga de nitratos es alta, especialmente en el medio aluvial, por la aplicación de abonos químicos, por la aplicación de purines, pero rara vez supera este valor paramétrico y en el río, lógicamente, la concentración de nitratos es menor. Luego tenemos una concentración de nitratos alta, pero que está por debajo del valor paramétrico que marca la normativa. Vale. Con los metales pasa algo parecido. Tenemos una carga en metales relativamente importantes, pues se ha medido cadmio, se ha medido níquel, se ha medido vanadio, mercurio, pero la concentración en todos los casos se encuentra por debajo de los valores paramétricos, es decir, la carga en metales es alta, pero en ningún caso supera esos valores paramétricos o esa concentración máxima admisible. Solo en el caso del arsénico, para algunos puntos, se supera el valor paramétrico o concentración máxima admisible que está establecido en 10 partes por millón. Con el cobre y el zinc, pues más de lo mismo. Bueno, también se analizaron plaguicidas, como os decía, fármacos y drogas. Este tipo de compuestos son difíciles de medir, se requieren de técnicas analíticas muy precisas. Esto, por tanto, no lo pudimos hacer ni en la Universidad de Castilla-La Mancha, ni en ninguna de las instituciones que han participado en el proyecto. Se contaba con equipos con una capacidad de detección lo suficientemente alta como para detectar estos compuestos. Entonces, esto se hizo en la Universidad de Castellón, donde cuentan con un laboratorio contrastado a nivel europeo para analizar estos compuestos. ¿Y qué estuvimos midiendo? Pues medimos, o se han medido una serie de herbicidas, como la simacina, la atracina, el terbumetón, en fin, no me voy a extender.
una serie de metabolitos de degradación asociados a estos herbicidas. Se analizaron fármacos, por ejemplo, disculpad si no lo pronuncio bien, no es fácil, la carbamazepina, que es un ansiolítico, el irbesartán, el valsartán, que son medicamentos que utilizan los hipertensos, y luego la benzoileconina, que es un metabolito de la cocaína. Bueno, pues todos estos son compuestos, aparecen en el medio aluvial especialmente y también en el Tajo. ¿Por qué? Pues no porque sean resultado de la actividad agrícola, sino porque se utiliza como agua de riego el agua del canal de Castrejón, que no es otra cosa que agua del Tajo. Y el agua del Tajo fundamentalmente lo que lleva son efluentes que sueltan las depuradoras de Madrid. Y este tipo de compuestos, me refiero a los fármacos, me refiero a los metabolitos de las drogas, no son depurables. ¿De acuerdo? Bueno, pues todos estos compuestos aparecen. Se analizaron también los invertebrados, grupos taxonómicos. Se vio cuál era la presencia, tanto en términos de cantidad como de variedad de los grupos taxonómicos, tanto en el medio hiporreico como en el río. Se analizaron los grupos funcionales. Bien, me voy a centrar un poco más en los aspectos comparativos, en cuáles son las diferencias que hay entre el río Tajo y el resto de ríos que hemos estudiado. ¿Vale? Lo que tenéis aquí son una serie de modelos, son modelos conceptuales para cada uno de los ríos, en el que la caja verde lo que me está indicando es la amplitud del bosque de ribera, ¿vale? La caja naranja lo que me está indicando es la agricultura, ¿vale? La flecha bidireccional, o la flecha de doble sentido, lo que me está indicando es si hay conexión hidráulica río-acuífero, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos en todos los ríos? Pues tenemos especialmente en el río Garona y en el río Ebro que hay un bosque de ribera bien desarrollado, que hay conexión hidráulica entre el río y el acuífero, es decir, ambos ríos a lo largo del año hidrológico experimentan crecidas y por tanto hay aporte de agua desde el río al acuífero. Esto también ocurre en el río Bidasoa, también hay zona de mezcla, aunque en este caso la zona de ribera es bastante más marginal. ¿Y qué ocurre en el Tajo? Pues en el Tajo no hay tal conexión río-acuífero, al menos tal como la entendemos desde un punto de vista de la dinámica fluvial. El río Tajo no tiene crecidas, o al menos no las ha tenido durante el periodo que hemos estudiado el ámbito de estudio, y si hay conexión del río con el acuífero es gracias a el agua de río, el agua que viene del canal de Castrejón. Bien, no sé qué tal se ve. Lo que veis aquí, bueno, esta es una serie de son descriptores de las distintas zonas de estudio. Fijaros en estos gráficos de aquí. Estos son lo que en hidrología llamamos hidrogramas, que no es otra cosa que la relación caudal-tiempo, ¿vale? Entonces, estos son hidrogramas para las distintas zonas de estudio en el periodo en el que hemos estado muestreando, es decir, desde abril de 2013 hasta abril de 2014. ¿Qué ocurre en el río Bidasoa? Pues que tenemos una dinámica importante, ¿vale? Fijaros que hay una serie de picos y hay una serie hay un periodo de estiaje, de manera que el caudal oscila del orden de aproximadamente 15-20 metros cúbicos segundo hasta 500-600 metros cúbicos segundo, ¿vale? En el río Garona ocurre algo similar. Tenemos caudales para el periodo de estiaje
que se mueven del orden de 30 metros cúbicos segundo hasta crecidas pico del orden de 2.000 metros cúbicos partido segundo. En el río Ebro ocurre algo similar. En el río Tajo, por el contrario, ¿no? En el río Tajo lo que tenemos es un nivel que permanece estático a lo largo del año, con variaciones que en media son centimétricas, y donde las variaciones de caudal serían del orden, si asumimos que se cumple con lo que se establece como caudal ecológico, que para esta zona debería ser del orden de 7-8 metros cúbicos segundo, pues nos moveríamos a lo largo de todo el año hidrológico con un caudal que se movería en un rango de 7-9 metros cúbicos segundo. Fijaros la diferencia. Un rango de 7-9 metros cúbicos segundo para el Tajo, 30, 1.500, 2.000 metros cúbicos segundo para el río Garona, el río Ebro, 15, 20, 600 metros cúbicos segundo para el río Bidasoa. Estos son ríos desde un punto de vista de su dinámica fluvial. Esto no es un río, esto es un desagüe, una tubería, como queramos llamarlo. Sin embargo, en lo que a los contaminantes se refiere, no hay tantas diferencias. El río Ebro y el río Tajo presentan una carga de contaminantes similar, e incluso el río Garona presenta en su medio aluvial una carga de nitratos que es sustancialmente superior a la que tiene el Tajo. En el aluvial del Garona se supera con creces, o se supera en bastante, las 50 partes por millón que establece la normativa como concentración máxima admisible para los nitratos. Luego, por tanto, la diferencia no es tanto en la carga de contaminantes, sino en el funcionamiento o en la dinámica fluvial de los ríos. En el territorio SUDOE hay ríos con dinámica fluvial, todos los que hemos estudiado, salvo, por desgracia, el Tajo. Bueno, en cuanto a los microinvertebrados, yo no soy ni mucho menos un experto en estas cuestiones. José Luis Yela sí lo es, así que si quiere corregirme en algo, pues puede hacerlo, pero lo fundamental es que, claro, esta dinámica fluvial está directamente correlacionada con la diversidad, es decir, cuál es la variedad de microinvertebrados en el medio, en términos de variedad y también de cantidad. Entonces, en ríos con una dinámica fluvial importante, como son el río Garona y el río Ebro, la diversidad es alta, la cantidad o la presencia de macroinvertebrados en términos de cantidad también lo es, y fijaros que estos microinvertebrados son un indicador de la actividad bacteriana y, por tanto, un indicador de la capacidad de autodepuración del medio. Y, sin embargo, en el río Tajo, pues lo que tenemos es una presencia de microinvertebrados sustancialmente menor, tanto en términos de variedad como también de cantidad. De manera que, a modo de conclusión, yo creo que la conclusión fundamental es que, en términos de contaminación, insisto, en el ámbito que hemos estudiado y que es extrapolable a un tramo de 25 kilómetros que va desde la presa de Castrejón hasta donde desemboca el canal de irrigación o de riego del Castrejón, la carga de contaminantes es relativamente alta, pero no muy diferente a la que presenta el Ebro o a la que presenta el Garona. Luego, por tanto, la diferencia fundamental entre los distintos ríos que hemos estudiado no es tanto la carga de contaminantes, que con la salvedad del río Bidasoa, que es un río muy limpio, donde cualquiera podríamos beber sin problemas. Lo que diferencia al Tajo del resto de los ríos es que el resto de los ríos presentan dinámica fluvial, ya lo hemos visto en los hidrogramas, donde hay una serie de picos que nos indican una secuencia de crecidas y estiaje, mientras que el río Tajo, pues al menos en este tramo, no merece el calificativo de río. Podríamos hablar de desagüe, de tubería abierta, lo que quisiéramos, pero no merece el calificativo de río. Y esto es todo, espero no haberos aburrido demasiado. Y